Encontró una entrada oculta en la montaña y bajó. Pero cuando miró dentro, se le cortó la respiración. Lo que se escondía en aquella tumba oscura nunca debió ser visto por extraños. Suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios desde qué país nos ves. El amanecer se extendía lentamente sobre las montañas, como un suspiro antiguo, una respiración milenaria que acariciaba las cumbres nevadas antes de descender por las laderas. Para Aaron, aquel instante era más que un comienzo del día. Era un recordatorio de que el mundo podía ser silencioso, honesto y abrumadoramente vasto. La luz dorada avanzaba como un río sobre las rocas frías, y él la observaba con una mezcla de serenidad y determinación, sintiendo que aquel paisaje inhóspito era el único lugar donde su espíritu podía respirar sin filtros. Allí, entre precipicios y abismos, no tenía que fingir nada. No tenía que sonreír por cortesía, ni imitar pasos ajenos. Las montañas no exigían explicaciones, le bastaba con respetarlas. Caminaba desde hacía horas, siguiendo un sendero apenas visible bajo pequeñas placas de hielo que brillaban como si guardaran diminutos secretos. Su paso era firme, disciplinado, resultado de años enteros dedicados al montañismo. Todo en su cuerpo estaba acostumbrado a ese ambiente. Los músculos acostumbrados al esfuerzo constante, los pulmones adaptados al aire fino de la altura, los dedos endurecidos por jornadas enteras sujetando cuerdas, herramientas y vida. Llevaba una mochila de tamaño medio, lo suficiente para sobrevivir en condiciones extremas, pero nunca sobrecargada para evitar desperdicio de energía. Cada pieza dentro tenía una razón, y cada razón un propósito aprendido de la experiencia. La cuerda bien enrollada, los mosquetones revisados, el piolet afilado, el botiquín reforzado. Bajo las uñas llevaba rastros de tiza y polvo, marcas permanentes que parecían tatuajes de la montaña misma. El silencio que lo rodeaba era puro, tan diferente al que encontraba en la ciudad. El silencio citadino siempre estaba interrumpido por un claxon, un motor, un teléfono vibrando, o incluso la ansiedad de los pensamientos ajenos que parecían flotar en el aire gris. Pero ese silencio de altura era total, tan pleno que lo abrazaba, lo acompañaba, le hablaba. Aaron lo escuchaba con atención, como quien escucha un mensaje importante. Era un silencio que revelaba más de lo que ocultaba. Allí, entre el cielo y la roca, él podía sentir su propio latido sin interferencias, su voz interior sin ruidos ajenos. La ciudad lo asfixiaba, la montaña lo hacía existir. Mientras avanzaba por la pendiente, su mente regresaba inevitablemente al origen de aquella conexión que parecía escrita en su sangre. Su padre, Benjamin Hayes, había sido uno de los rescatistas de montaña más respetados de la región. Era un hombre de manos grandes y firmes, desgastadas por el hielo y la cuerda. Un hombre cuya presencia imponía respeto incluso cuando no decía palabra. Aaron recordaba cada gesto, cada historia que su padre contaba con esa voz profunda que parecía surgir desde el centro mismo de la montaña. No eran historias heroicas, aunque los logros del hombre lo habrían permitido. Eran relatos humildes, impregnados de sacrificio, de noches interminables, buscando vidas perdidas en tormentas que podían desgarrar el alma. El padre nunca se presentaba como un héroe. Decía que simplemente respondía cuando la montaña lo llamaba. Esos recuerdos estaban grabados en la memoria de Aaron, con una claridad que dolía y reconfortaba al mismo tiempo. Recordaba aquella noche en que su padre llegó con las manos cortadas, con los labios partidos por el frío, pero con una chispa en los ojos que indicaba que había conseguido salvar a alguien atrapado en una grieta helada. Recordaba cómo, aún cansado, se arrodillaba para hablarle a su hijo y explicarle la grandeza del respeto por la vida humana, por el paisaje, por la naturaleza. Le enseñó a entender la montaña, a escucharla, a no desafiarla desde la arrogancia, sino desde la humildad y la sabiduría. Aaron admiraba profundamente a su padre. Era su guía, su maestro y su referente moral. La vida cambió para siempre cuando Aaron tenía 13 años. Su padre salió en una misión de rescate que involucraba a varios excursionistas atrapados en una zona peligrosa de los Andes. Las previsiones meteorológicas eran malas, pero Benjamin no conocía el miedo cuando se trataba de ayudar a otros.
Prometió volver antes de la noche. No volvió. Lo que regresó fue un informe oficial, seco, frío, reducido a una frase devastadora. Debió haber resbalado. No pudimos recuperar el cuerpo. Su madre lloró durante semanas, meses, años. Aaron lloró en silencio, incapaz de aceptar que un hombre con tanta experiencia simplemente hubiera cometido un error fatal. Siempre sintió que algo no encajaba, como una pieza mal puesta en un rompecabezas vital. Esa ausencia de respuestas creció dentro de él, como una sombra que no lo abandonaba. Pasaron los años, pero la duda se mantuvo. ¿Cómo podía desaparecer así un rescatista que conocía cada grieta y cada peligro de la montaña? ¿Por qué no había rastro alguno de su cuerpo, de su equipo, de su misión? ¿Por qué los reportes eran tan vagos, tan poco convincentes? La montaña había devuelto innumerables víctimas en el pasado. ¿Por qué se negaba a devolver a su padre? Aaron sentía que había una historia incompleta enterrada en algún lugar entre esas rocas. Una historia que merecía ser descubierta. Fue esa obsesión, dulce y amarga, la que lo llevó a prepararse durante meses para regresar exactamente al mismo lugar donde su padre había desaparecido. Corrió largas distancias al amanecer, escaló paredes con peso adicional para fortalecer su resistencia. Pasó noches entrenando su respiración en simuladores de altitud. Revisó su equipo una y otra vez hasta que no quedaba duda de que cada hebilla, cada cordón y cada herramienta estaban en perfecto estado. Incluso llevó consigo algunos objetos heredados, un mosquetón que había pertenecido a su padre, un pañuelo que la madre había guardado durante años sin atreverse a tocar. Cada elemento cargaba una parte de su historia, un pedazo de su determinación. La noche antes de emprender el ascenso casi no durmió. Yacía en una pequeña habitación alquilada en un hostal del pueblo base, escuchando el viento golpear la ventana, imaginando lo que lo esperaba a la mañana siguiente. Pensó en su madre, que le suplicó con lágrimas que no siguiera el mismo destino. Pensó en su padre, cuya ausencia era un eco constante en su mente. Pensó en sí mismo, en el niño que había quedado congelado en el tiempo aquella noche en que un golpe en la puerta les anunció la tragedia. Ahora, años después, ese niño le exigía respuestas. Cuando salió con los primeros rayos de luz, el mundo parecía recién creado. Algunas nubes tímidas se deslizaban por el cielo, y el aire, frío como una hoja metálica, le dio la bienvenida con un mordisco helado. Los otros montañistas que pasaban a su lado lo miraron con una mezcla de respeto y cautela. Notaban en él algo diferente, un propósito que iba más allá de la simple aventura. Aaron caminaba con la intensidad de alguien que no solo busca un camino, sino una verdad. Las primeras horas del ascenso fueron relativamente tranquilas, aunque el terreno se volvía cada vez más áspero. La montaña cambiaba de humor con facilidad. A veces parecía amigable, bañada por la luz cálida del sol. Otras veces se mostraba cruel, azotada por ráfagas de viento que golpeaban sin misericordia. Pero Aaron no se dejaba intimidar. Sus pasos eran firmes, sus ojos atentos, su respiración controlada. A cada metro ganado pensaba en su padre caminando por aquellos mismos senderos, enfrentándose a los mismos peligros. El aire se hacía más delgado a medida que ascendía, pero aquel esfuerzo físico parecía fusionarse con su lucha interior. Necesitaba respuestas, necesitaba encontrar cualquier indicio que pudiera llenar el vacío que lo había acompañado durante toda su vida adulta. A medida que las sombras se alargaban sobre la roca, un presentimiento profundo comenzó a formarse en su pecho. No sabía si era la intuición heredada de su padre o una simple percepción emocional alimentada por años de duda, pero lo sentía con una claridad absoluta. La montaña lo estaba guiando hacia algo. Lo estaba poniendo a prueba, pero también lo estaba dejando pasar. Y así, mientras avanzaba hacia la zona más peligrosa del recorrido, Aaron sintió un escalofrío, una mezcla de anticipación y temor. El viento cambió de dirección, como si anunciara un cambio en el destino. El aire se volvió más denso, más silencioso. Le pareció que la montaña contenía la respiración, esperando. El paso siguiente marcaría el comienzo de algo que no había imaginado, algo que cambiaría para siempre su vida, la memoria de su padre y el significado mismo de aquel lugar sagrado de roca y hielo, porque la montaña estaba a punto de revelar un secreto que había guardado durante demasiado tiempo.
El viento comenzó a rugir con una furia renovada mientras Aaron se adentraba en la parte más angosta y peligrosa del trayecto. La transición desde la relativa calma de la primera etapa del ascenso hacia aquella zona afilada de la montaña fue tan gradual como inquietante, como si la propia cordillera quisiera advertirle que estaba cruzando un umbral invisible. Había dejado atrás las pendientes más amplias y ahora avanzaba por un borde estrecho, apenas una línea de roca que serpenteaba sobre un abismo envuelto en nubes. Cada paso requería precisión absoluta. Un error milimétrico significaría caer sin remedio en la garganta blanca que se extendía debajo. Sin embargo, a pesar del peligro, Aaron continuó avanzando con una determinación inquebrantable, impulsado por un propósito que superaba cualquier temor físico. El cielo había adoptado un tono grisáceo, pesado, que presagiaba tormenta. Las ráfagas de viento se colaban por los huecos entre las rocas y se estrellaban contra su cuerpo con una intensidad que lo obligaba a ajustar su postura constantemente. Sentía cómo la montaña cambiaba de humor con cada minuto que pasaba. Un murmullo imperceptible en las piedras, un crujido sutil bajo sus botas, el temblor casi imperceptible de un peñasco. Todos eran signos que él, hijo de un rescatista y escalador desde la adolescencia, sabía interpretar. Aquella parte del camino era peligrosa incluso para los más experimentados, y la montaña estaba comenzando a hablarle en su lenguaje silencioso. Recordó, entonces, la voz de su padre en su memoria, hablándole una noche frente a la chimenea, cuando él era todavía un niño y lo observaba todo con ojos de infinito asombro. La montaña siempre te avisa, decía Benjamin, pero su aviso no siempre es un grito. A veces es un susurro, una vibración, un silencio demasiado profundo. Aprende a escuchar eso, hijo. Te puede salvar la vida. Aaron había escuchado ese consejo cientos de veces, pero nunca lo había sentido tan vivo como en ese instante. Aquella montaña parecía casi consciente, expectante, como si bien supiera hacia dónde iba y qué buscaba él allí. Y ahora comenzaba a ponerlo a prueba. El camino se estrechó aún más, hasta convertirse en una cornisa que apenas alcanzaba el ancho de su pie. A un lado tenía la pared vertical de roca, áspera y helada. Al otro el vacío. Las nubes se arremolinaban abajo como una masa viviente, ondulando con cada soplo de viento. Aaron se movía con lentitud y precisión, pegando el hombro a la pared, tanteando cada saliente antes de cambiar su peso. El viento atacaba la cornisa desde diferentes direcciones, a veces de manera frontal, otras veces desde abajo, como si intentara arrancarlo de la roca y arrastrarlo hacia las profundidades. Aún así, su respiración permanecía controlada, consciente de cada movimiento, cada anclaje de su bota, cada palpitación en sus dedos. Pero entonces algo cambió. Fue un sonido breve, casi insignificante, un pequeño chasquido, seguido de un temblor que recorrió la cornisa bajo sus pies. Aaron detuvo el paso al instante, tensando los músculos y presionando la palma contra la pared. Su corazón latía con fuerza, pero su mente permanecía clara. El aire pareció volverse más espeso, más frío, y luego, antes de que pudiera reaccionar del todo, una corriente de viento se lanzó contra él con tal violencia que su cuerpo se inclinó peligrosamente hacia el vacío. Trató de aferrarse con una mano a una irregularidad de la pared, pero el vendaval era tan fuerte que lo obligó a gatear hacia atrás para recuperar la estabilidad. El viento no cedía. Era como si una fuerza invisible hubiera decidido arrancarlo de ese borde estrecho. Aaron apretó los dientes y trató de mantener su equilibrio, pero la tormenta desatada no le daba tregua. Su mochila golpeaba su espalda con cada ráfaga, aumentando el desequilibrio. Sus botas resbalaban apenas sobre pequeñas partículas de hielo acumuladas en la roca. Entonces escuchó otro sonido, un gruñido profundo proveniente de la montaña misma, un crujido que puso su sangre helada. Antes de que pudiera analizar lo que estaba ocurriendo, la roca sobre la que se apoyaba con el pie derecho comenzó a deslizarse. No tuvo tiempo de pensar. La cornisa cedió de repente y su peso se precipitó hacia el abismo. Sintió como la gravedad tiraba de él con una fuerza brutal, desgarrando su equilibrio, empujándolo hacia abajo. El cielo giró sobre su cabeza.
Las nubes se convirtieron en una mancha borrosa, y un grito involuntario escapó de su garganta mientras su cuerpo era arrastrado hacia el vacío. La caída fue tan rápida que apenas logró reaccionar, pero el instinto que había perfeccionado con años de escaladas lo salvó. En un acto reflejo, lanzó el piolet hacia la pared de roca, golpeando con fuerza hasta que la hoja metálica se clavó en una grieta estrecha con un sonido seco y definitivo. La caída se detuvo de golpe. Su hombro se tensó de inmediato por la fuerza del impacto, enviando un latigazo de dolor que subió desde su muñeca hasta el codo. La respiración se le escapó en un gemido ahogado, y sus piernas quedaron suspendidas sin control durante unos segundos, que se sintieron eternos. El viento seguía rugiendo, golpeándolo de un lado a otro, mientras él se aferraba al piolet con la mano izquierda, apretando tan fuerte que sintió cómo los músculos ardían. Cada segundo exigía toda su concentración para no perder el agarre. Poco a poco, con movimientos lentos y calculados, logró estabilizar su posición y buscar un pequeño punto de apoyo para sus botas. Respiraba agitadamente, pero su mente estaba sorprendentemente enfocada. Sabía que ese había sido un aviso serio, una advertencia de lo que podía suceder si continuaba por aquel sendero. Sin embargo, algo dentro de él le decía que aquello no había sido un simple accidente natural. Había sido como si la montaña hubiera decidido revelar algo, y entonces lo vio. Cuando se reincorporó, apoyando la espalda contra la pared y recuperando el aliento, sus ojos se fijaron en el hueco que había dejado tras de sí el desprendimiento de roca. La masa pétrea que había caído al vacío había liberado una sección de la montaña que antes estaba oculta. Donde antes había solo piedra irregular, ahora había un rectángulo perfecto, una losa de roca lisa, con bordes tan definidos que parecían trabajados por manos humanas. Aaron se quedó inmóvil, mirando ese contorno imposible. No era una formación natural, aquello era una puerta tallada directamente en la montaña. Su corazón comenzó a latir más rápido, impulsado por una mezcla de incredulidad y presentimiento. Los dedos de su mano temblaron cuando se acercó, palpando las líneas rectas, la superficie extrañamente uniforme. Sintió la rugosidad propia de la piedra, pero también percibió que aquella superficie había sido moldeada, labrada con intención. Cada borde era perfectamente geométrico. Aquello no podía pertenecer al caos natural del tiempo. Era obra humana, una obra antigua. Una pregunta surgió entonces, con la fuerza de una flecha lanzada directamente a su pecho. ¿Había visto su padre esta puerta? ¿Había estado allí? ¿Había sido atraído hacia ella del mismo modo? La inquietud se mezcló con un impulso irresistible. Aaron sabía que no podía marcharse sin investigar. Estaba demasiado cerca de algo crucial, algo que llevaba años latente en su vida. Su respiración se aceleró mientras analizaba la estructura de la puerta, buscando algún punto débil, alguna grieta donde pudiera introducir su herramienta. La montaña había revelado un secreto, y él no podía ignorarlo. Con esfuerzo levantó el piolet y lo introdujo entre la puerta y el marco. Comenzó a hacer palanca. El metal raspó contra la piedra con un sonido grave y seco. Empujó con todas sus fuerzas, sintiendo cómo los músculos de sus brazos se tensaban hasta el dolor. La losa apenas se movió unos milímetros, pero eso fue suficiente para que una corriente de aire helado escapara desde dentro, tan fría que le erizó la piel incluso a través de las capas de ropa térmica. Ese aire no había sido respirado en siglos. Era un aliento antiguo, casi funerario. Siguió empujando. Cada movimiento arrancaba un gemido de la puerta, como si la montaña protestara, como si no quisiera liberar lo que guardaba dentro. Aaron persistió, decidido a abrir al menos una rendija por donde pudiera entrar. Finalmente, con un gruñido de esfuerzo y un último empujón desesperado, la losa cedió un poco más, lo suficiente para permitirle colarse. La oscuridad que se abría detrás de esa puerta era tan profunda que el haz de su linterna parecía perderse en ella sin tocar nada tangible. Se quedó un momento quieto, respirando el aire helado que salía de aquel agujero en la montaña. Sabía que estaba a punto de cruzar hacia algo desconocido. Sabía que cada paso hacia esa oscuridad era un paso más profundo en una historia que no solo pertenecía a la montaña, sino también a su padre.
Allí, de pie ante ese umbral antiguo, sintió que el destino contenía el aliento. Luego dio un paso adelante y, sin mirar atrás, se introdujo en la oscuridad. La montaña cerró el viento a sus espaldas, como si lo empujara hacia adentro. Y él avanzó, sin imaginar que el hallazgo que lo esperaba cambiaría por completo todo lo que creía saber sobre la desaparición de su padre. La oscuridad lo envolvió con la inmediatez de una boca gigantesca que se cierra detrás de su presa. Apenas cruzó el umbral de la puerta, el sonido del viento desapareció como si hubiera sido devorado por un monstruo silencioso. La montaña, inmensa y ruidosa en el exterior, se transformaba allí dentro en un ser completamente distinto, más antiguo y solemne, que parecía observarlo desde las sombras. Aaron se detuvo unos segundos para permitir que la linterna frontal penetrara la negrura que lo rodeaba. El haz de luz avanzaba, pero apenas lograba empujar las tinieblas unos metros más allá. El aire era más frío que afuera, casi áspero, y cargado de un olor a roca húmeda, polvo antiguo y un silencio que parecía tener peso. El pasillo por el que avanzaba era estrecho al comienzo, lo suficientemente angosto para obligarlo a caminar, rozando las paredes con los hombros. La piedra mostraba marcas que no podían ser naturales, líneas rectas, incisiones torpes pero deliberadas, como si hubieran sido talladas a golpes de herramientas primitivas. Todo aquello indicaba un trabajo humano, quizá muy antiguo, pero aún conservado gracias a la ausencia total de luz y movimiento. Cada paso levantaba una nube minúscula de polvo que flotaba en el aire como una constelación apagada, antes de volver a depositarse en el suelo. Era evidente que nadie había pasado por allí en muchísimo tiempo. Su respiración sonaba demasiado fuerte en aquel silencio perfecto. Era como si el espacio entero fuera una tumba abierta, conteniendo aún el eco de vidas extinguidas. Ese pensamiento le erizó la piel. Sin embargo, siguió avanzando. La pendiente del suelo se inclinaba hacia abajo de forma casi imperceptible, obligándolo a ajustar la postura para no resbalar. La linterna revelaba pedazos de roca desprendida y zonas donde el túnel se estrechaba brevemente antes de volver a ensancharse, como si aquella estructura hubiera sido moldeada por varias manos, varias épocas, varias historias unidas por un propósito común que él aún no comprendía. Aaron dio un último vistazo hacia atrás antes de continuar. El hueco por donde había entrado ya no mostraba la luz exterior. La puerta se había cerrado casi por completo, quizá empujada por el mismo viento que antes la había abierto. Comprendió entonces que no tenía marcha atrás hasta encontrar nuevamente la salida. Su única opción era avanzar, y lo hizo, paso a paso, sintiendo que cada metro lo acercaba no solo al corazón de la montaña, sino también a la verdad que llevaba tantos años persiguiendo. Tras varios minutos de caminar por el pasillo descendente, la forma del túnel cambió. Dejó de ser un corredor estrecho y se abrió, de pronto, en un espacio mucho más amplio. El haz de su linterna tardó unos segundos en revelar la magnitud de aquel lugar. Parecía una cámara inmensa, tallada con precisión rústica pero imponente, como la nave de un templo olvidado. El techo estaba tan alto que la luz apenas alcanzaba a insinuarlo. Una cúpula natural o artificial que se perdía en sombras impenetrables. Las paredes se curvaban suavemente y estaban cubiertas de marcas, símbolos y dibujos que parecían pertenecer a una mezcla de culturas, tiempos y manos. Pero lo que realmente le heló la sangre fueron las formas que distinguió alineadas contra las paredes de esa enorme cámara. Al principio creyó que eran simples montículos de piedra, ruinas o estructuras antiguas. Sin embargo, cuando se acercó y dirigió la linterna hacia ellos, sintió como un estremecimiento profundo recorría toda su espalda. Eran cuerpos, o más bien, esqueletos, humanamente dispuestos, no tirados al azar. Cada uno reposaba en una especie de nicho excavado en la pared, como si hubieran sido colocados allí con cuidado, con cierto respeto. Algunos estaban más erosionados que otros, pero muchos conservaban restos evidentes de ropa, de pertenencias personales, de historias particulares congeladas en el tiempo. Aaron respiró hondo y el aire frío quemó sus pulmones. El silencio era tan absoluto que parecía opresivo, casi insoportable. Sintió la necesidad de hablar, de decir cualquier cosa para romper aquel ambiente sepulcral, pero se obligó a guardar silencio. Aquel lugar no era un sitio para las voces. Era un templo,
un santuario creado para los muertos, para aquellos que habían encontrado allí su último refugio. Se acercó al primer nicho cuidadosamente, intentando no levantar polvo ni dejar marcas innecesarias. La linterna iluminó restos de un abrigo grueso, ya fragmentado por el tiempo. A un lado del esqueleto había un pequeño cuaderno, hinchado por la humedad pero todavía reconocible como una libreta de campo. Aaron se inclinó lentamente y lo tomó entre sus dedos. El papel estaba frágil, pero algunas palabras aún eran legibles. Las primeras páginas estaban llenas de anotaciones técnicas, coordenadas, observaciones meteorológicas. Pero al final, habían palabras escritas con trazo tembloroso, como si el autor hubiera perdido fuerzas al escribirlas. Mensajes de despedida, de arrepentimiento, de miedo. Peticiones dirigidas a seres queridos que probablemente nunca leyeron aquellas últimas líneas. Una súplica silenciosa de no ser olvidado. Aaron cerró el cuaderno con cuidado y lo devolvió a su lugar. El respeto que sentía por ese desconocido era profundo, visceral. Miró alrededor y comprendió que no se trataba de un caso aislado. Cada esqueleto tenía junto a él algún objeto personal. Una fotografía arrugada, un anillo oxidado, una brújula rota, un trozo de tela bordada, un pequeño colgante. Pertenencias que habían acompañado a esas personas en sus últimos días y que ahora servían como testimonio silencioso de sus vidas truncadas. No había señales de violencia ni de abandono descuidado. Todo indicaba que alguien, en algún momento, había querido honrar y preservar la memoria de esos muertos. Continuó caminando entre los nichos, uno tras otro, sintiendo cómo cada paso lo adentraba más en aquel misterio milenario. La mezcla de objetos modernos y antiguos le llamó la atención. Algunos cadáveres parecían llevar siglos allí, mientras que otros llevaban ropa y equipo relativamente reciente. Era evidente que aquella caverna no pertenecía a una sola época. Había recibido a lo largo del tiempo a quienes la montaña había reclamado. Exploradores, viajeros, rescatistas, quizá incluso pueblos antiguos. Era un cementerio secreto, una especie de archivo humano de tragedias y sacrificios acumulados. La linterna recorrió la pared opuesta y reveló una serie de símbolos tallados, repetidos varias veces. Una figura semejante a una montaña con 3 líneas cruzándola. No sabía interpretarla, pero despertaba en él una extraña familiaridad, como un eco que provenía de un lugar desconocido dentro de sí mismo. Tal vez su padre había mencionado alguna vez ese símbolo. Tal vez formaba parte de alguna historia que él había escuchado de niño y luego olvidado. O tal vez era simplemente el emblema de una tradición antigua que había desaparecido sin dejar rastro. A medida que avanzaba por la caverna, Aaron sintió algo más que fascinación o temor. Sintió una llamada, como si algo en lo profundo de ese lugar quisiera atraerlo hacia un punto específico. Un magnetismo sutil, intranquilo, que lo empujaba hacia una zona más oscura, cerca de los nichos que parecían más recientes. Allí, el aire era aún más frío, y la piedra estaba cubierta por una capa de humedad que hacía brillar las paredes como si estuvieran vivas. Se detuvo frente a un grupo de restos donde la ropa conservaba todavía colores reconocibles. El material parecía moderno, propio de los equipos de rescate o de montañismo especializado. Las mochilas, aunque deterioradas, mantenían sus formas básicas. Y de pronto, entre todos esos objetos, algo llamó su atención con una fuerza casi eléctrica. Una insignia metálica brillando bajo el haz de su linterna. Era una placa de rescate con un nombre grabado. Su corazón dio un vuelco. El sonido de su respiración llenó el espacio. Aún antes de acercarse, supo de quién era esa placa. Lo sintió caer sobre él como una piedra gigantesca, como la culminación inevitable de todos esos años de preguntas sin respuesta. Aún así, avanzó lentamente, temblando, incapaz de detenerse. La luz reveló el nombre con absoluta claridad. Benjamin Hayes. Aaron sintió que el mundo se le vaciaba. Un nudo enorme bloqueó su garganta, un dolor profundo brotó en su pecho, y un mareo repentino lo obligó a apoyar la mano contra la pared. Allí estaba, el nombre de su padre, en aquel santuario oculto bajo la montaña, entre restos de desconocidos, entre recuerdos congelados en la roca.
la prueba de que él había estado allí. Y entonces supo, con una certeza desgarradora, que su padre había llegado más lejos de lo que jamás imaginó, y que la montaña, en su silencio eterno, había guardado la historia de su destino dentro de aquel templo sombrío. Lo que aún ignoraba era que aquella historia estaba a punto de revelársele por completo, de una manera que transformaría para siempre la manera en que veía la muerte de su padre, la montaña, y a sí mismo. El temblor que recorrió el cuerpo de Aaron al ver el nombre grabado en la placa metálica no se pareció a nada que hubiera sentido antes. Era como si todas las emociones retenidas durante años hubieran encontrado de pronto una salida violenta, desgarradora. Sus piernas perdieron fuerza y tuvo que arrodillarse en el frío suelo de la caverna para no caer. La linterna temblaba en su mano, proyectando sombras erráticas sobre las paredes cubiertas de nichos y símbolos antiguos. Aquel silencio profundo que dominaba el santuario se convirtió en un eco ensordecedor que amplificaba cada uno de sus latidos. Durante un instante, creyó que la montaña misma estaba escuchando su respiración acelerada, como si fuera testigo de ese descubrimiento devastador. Extendió la mano hacia la insignia. El metal estaba helado, casi doloroso al tacto, como si hubiera absorbido siglos de frío. Aaron la tomó con delicadeza, temiendo que un gesto brusco pudiera profanar de algún modo el descanso de los que yacían allí. La placa, aunque desgastada, conservaba con claridad el nombre de su padre. Lo acarició con el pulgar, repasando cada letra, como si así pudiera confirmar que no se trataba de una ilusión. Aquello era real. Su padre había estado en ese lugar. Su padre había muerto allí. Un nudo se formó en su garganta. La mezcla de tristeza, alivio, dolor y comprensión lo paralizó. Por fin tenía respuestas, aunque no fueran las que había deseado. Durante tantos años había imaginado cientos de escenarios posibles sobre la muerte de Benjamin Hayes. Algunos eran heroicos, otros terribles, otros simplemente absurdos, pero jamás había imaginado algo así. Un santuario oculto bajo la montaña, un lugar secreto que preservaba los restos de quienes habían perdido la vida en sus alturas. Nunca pensó que su padre podría haber sido parte de algo tan antiguo, tan sagrado, tan profundamente humano. Respiró hondo varias veces, tratando de recuperar el control. Sabía que aún había más por descubrir. Aunque el golpe emocional había sido aplastante, su mente se aferraba a la necesidad de comprender qué había sucedido exactamente. Levantó la vista hacia el nicho donde la insignia había sido colocada. A su lado, casi oculto bajo un trozo de tela descolorida, había un pequeño objeto rectangular. Se acercó con cuidado y lo tomó. Era un cuaderno. No uno cualquiera, sino un cuaderno que reconoció al instante. Tenía la cubierta de cuero que su padre solía usar para sus diarios personales, donde anotaba detalles de cada rescate, pensamientos íntimos y reflexiones que nunca compartía con nadie más. Con las manos temblorosas, Aaron abrió el cuaderno. Las primeras páginas estaban llenas de anotaciones habituales, descripciones del clima, detalles de la misión, observaciones técnicas, pero a medida que avanzaba, la letra de su padre comenzaba a cambiar. Las líneas se volvían más torcidas, más apretadas, más urgentes. Allí estaba la narración que tanto había estado buscando, escrita en los últimos días de la vida de Benjamin Hayes. La primera parte hablaba de los excursionistas atrapados. Una tormenta repentina había bloqueado la ruta de regreso, obligando al equipo de rescate a buscar un camino alternativo. El clima empeoraba minuto a minuto, y las rocas inestables amenazaban con colapsar en cualquier instante. El grupo había avanzado con dificultad, algunos heridos, otros apenas conscientes. La misión, que en un principio parecía compleja pero manejable, se había transformado en una carrera desesperada por sobrevivir. Las páginas siguientes describían cómo habían encontrado un pasadizo en la montaña. No sabían si era natural o artificial, pero lo utilizaron como refugio temporal ante la violencia de la tormenta. Los rescatistas y los heridos se agolparon en el interior, esperando que el viento disminuyera para continuar la búsqueda de salida. Pero el interior era más profundo de lo que esperaban. La montaña parecía absorberlos, llevándolos hacia un sistema de túneles y cámaras ocultas.
Fue allí donde se desató el verdadero peligro. Mientras avanzaban por un pasaje angosto, parte del techo comenzó a derrumbarse. Las piedras cayeron como una lluvia mortal, bloqueando el camino por el que habían llegado. La única salida era un estrecho conducto que permitía el paso de una sola persona a la vez. Aaron podía imaginar la escena con total nitidez. Los cuerpos exhaustos, los gritos, la desesperación, el polvo cegador. Su padre en medio de todo, organizando, ayudando, calmando, guiando. Benjamin siempre había sido el primero en actuar, incluso cuando la esperanza parecía perdida. Las notas continuaban describiendo cómo uno de los miembros del equipo había encontrado ese pasaje estrecho, apenas una grieta en la roca, pero lo suficientemente amplia para arrastrarse a través de ella. Uno por uno, los heridos fueron guiados hacia ese pequeño punto de escapatoria. Pero el pasaje era inestable. La montaña amenazaba con cerrarlo para siempre. El diario explicaba con una claridad desgarradora la decisión final. Benjamin escribió que el pasaje solo podía mantenerse abierto si alguien se quedaba atrás para sostener un punto crítico del derrumbe, una sección donde la roca vibraba con cada movimiento y amenazaba con desplomarse encima de los que aún no habían escapado. Era una tarea suicida, pero necesaria. Había evaluado a todos los miembros del equipo y había decidido que él era el único que podía hacerlo. No lo decía con orgullo, sino con una serenidad casi dolorosa. Era su deber, su responsabilidad, su promesa no escrita de poner siempre la vida de los demás por encima de la suya. Las últimas líneas del diario eran breves, marcadas por una prisa evidente, como si su padre hubiera sabido que el tiempo se agotaba. «Si alguien encuentra esto», escribió Benjamin, «que sepan que lo hice por ellos. No por heroísmo, sino porque no podía dejarlos morir. Si mi hijo llega a leer esto, quiero que sepa que siempre pensé en él, que nunca dudé, que no tuve miedo. La montaña nos pone a prueba, hijo. A veces nos quita lo que amamos, pero también guarda la verdad. Confía en ella». Aaron cerró el cuaderno presionándolo contra su pecho, como si quisiera absorber la esencia de su padre a través de esas páginas. Las lágrimas brotaron sin control, resbalando por sus mejillas mientras el silencio de la caverna lo envolvía. No era un llanto desesperado, sino un llanto profundo, lleno de amor y dolor, un llanto que llevaba reprimido desde su infancia. Finalmente entendía. Su padre no había muerto por un accidente. Había muerto por una decisión consciente, noble y valiente. Había dado su vida para salvar a otros, como siempre había hecho. Pasaron varios minutos antes de que pudiera ponerse en pie. La linterna iluminaba el nicho donde reposaban los restos de su padre y los objetos que lo acompañaban. Aaron sintió una mezcla de orgullo y reverencia. Sabía que aquel lugar, aquel santuario oculto, había honrado a su padre de una manera que el mundo exterior nunca había hecho. Allí había sido reconocido como uno de los suyos, parte de una tradición silenciosa de hombres y mujeres que habían perecido enfrentándose a la montaña. Pero también comprendió que su responsabilidad no terminaba allí. Tenía en sus manos la verdad, una verdad que había sido enterrada durante años, protegida por el silencio de la montaña y el olvido de quienes no podían imaginar lo que yacía bajo la superficie. Ahora debía decidir qué hacer con ella. Debía encontrar una manera de honrar a su padre sin traicionar la paz de aquel lugar. Debía llevar el mensaje al mundo sin profanar el santuario donde los muertos descansaban. Aún quedaban zonas de la caverna por explorar, otras cámaras, otros secretos. Sabía con total certeza que lo que había descubierto era apenas una parte del misterio que la montaña había guardado durante tanto tiempo. Y mientras apretaba la insignia de su padre en su mano, sintió que estaba preparado para avanzar hacia ese próximo capítulo, hacia ese conocimiento que le exigía tanto valor como el que su padre había demostrado en sus últimos momentos. La montaña había comenzado a revelar su verdad, pero todavía tenía mucho más por mostrarle, y Aaron estaba listo para enfrentarlo. Aaron permaneció largo rato en silencio frente al nicho donde descansaban los restos de su padre. El peso emocional de lo que acababa de descubrir lo envolvía como una niebla densa que le impedía moverse o pensar con claridad. Sin embargo, bajo esa nube de dolor y revelación, comenzaba a gestarse algo más profundo.
una sensación de propósito renovado, una certeza tranquila de que aún había mucho por entender dentro de aquel santuario subterráneo. No podía marcharse sin explorar por completo el alcance de aquel lugar, sin descifrar la razón por la cual tantos cuerpos de distintas épocas yacían ordenadamente en un mismo recinto. Sabía que su padre no habría querido que él se conformara con la mitad de la verdad, y así, cuando logró controlar los temblores de su respiración, levantó la mochila, ajustó la linterna y se internó aún más en el misterio, decidido a seguir cada pista que la montaña le permitió ver. La cámara principal se conectaba con varios pasadizos más estrechos, algunos de ellos apenas perceptibles entre sombras profundas. Aaron escogió el que se abría justo detrás de un grupo de nichos más recientes, siguiendo la intuición que le susurraba que allí encontraría algo importante. El aire era incluso más frío que en la sala anterior, y la humedad formaba gotas en las paredes que caían ocasionalmente, resonando como pequeños susurros en la quietud del túnel. Las marcas en la roca cambiaban en esta zona. Los símbolos eran más nítidos, más numerosos, como si quienes habían construido aquel lugar hubieran prestado especial atención a esa parte de la estructura. Tras unos metros de recorrido, el pasadizo desembocó en una segunda cámara, más pequeña que la anterior, pero igualmente imponente. Allí el ambiente era distinto. Había señales evidentes de actividad humana, restos de herramientas, fragmentos de madera vieja, incluso lo que parecían ser utensilios rudimentarios utilizados para tallar la piedra. Sobre una mesa de roca se apilaban tablillas desgastadas, pedazos de cuero con signos inscritos y cuadernos frágiles que parecían a punto de deshacerse al menor contacto. Aquella sala tenía otra energía, casi como si hubiera sido el centro de un antiguo trabajo de registro. Aaron se acercó a una de las mesas y examinó los objetos con la misma delicadeza con la que había tratado el diario de su padre. Tomó uno de los cuadernos más gruesos y lo abrió cuidadosamente. El lenguaje de las primeras páginas no le era familiar. Parecía una mezcla de símbolos extraños, marcados con tinta oscura y líneas que seguían patrones que él no comprendía. Pero pasando las hojas encontró una sección escrita en un idioma más reciente, aunque igual de envejecido por el tiempo. Allí aparecían nombres, fechas, breves relatos de personas que habían muerto en la montaña y habían sido llevadas a aquel lugar. Eran registros, registros de guardianes. Aaron sintió un escalofrío recorrerlo. Al parecer, aquel santuario no era una simple caverna donde los cuerpos caían accidentalmente. Era un punto sagrado donde, desde tiempos remotos, se honraba a quienes perdían la vida en las alturas, ya fuera por tragedias o por sacrificios. Cada entrada relataba cómo habían encontrado a esa persona, qué llevaba consigo y, en algunos casos, lo que habían dicho o hecho antes de morir. Era una mezcla conmovedora de dolor y reverencia, un testimonio de la compasión humana que había perdurado durante generaciones. Esa cámara era, en efecto, el corazón documental del santuario. Pero entre los registros antiguos había otros más recientes. Aaron encontró páginas que detallaban el rescate fallido en el que su padre había participado. Al principio dudó si debía seguir leyendo, pero sabía que necesitaba comprenderlo todo. El texto describía con precisión la situación, la tormenta inesperada, la caída de rocas, el bloqueo de los túneles, la desesperación del grupo. Un pasaje escrito con letra apresurada delataba la urgencia de quien lo había registrado. Decía que Benjamin Hayes había sido crucial para salvar a los heridos, que había guiado a cada uno hacia la salida estrecha y que había usado su propio cuerpo para sostener una sección del derrumbe que amenazaba con colapsar sobre todos. Decía que otros rescatistas habían intentado ayudarlo, pero él les había ordenado marcharse cuando el pasaje comenzó a estrecharse peligrosamente. Aaron sintió un nudo en la garganta mientras seguía leyendo. El registro también explicaba que, después de que los sobrevivientes escaparon, la montaña había vuelto a sellar la entrada original, atrapando a los que quedaron atrás, incluidos algunos rescatistas que, sin embargo, lograron avanzar hacia la caverna. Esas últimas personas, exhaustas y al borde de la muerte, habían dejado constancia escrita del sacrificio de su padre. Habían prometido honrarlo como a los antiguos guardianes del santuario y asegurarse de que su descanso fuera respetado.
Las páginas finales del cuaderno contenían una declaración que estremeció profundamente a Aaron. Los rescatistas que lograron llegar a la caverna, antes de morir por inanición o heridas, habían escrito que la entrada debía permanecer sellada. Temían que si el mundo exterior descubría la existencia del santuario, su propósito sería destruido. Temían que los cuerpos fueran profanados, los objetos robados, la memoria de los muertos convertida en un espectáculo para curiosos y coleccionistas. Por eso habían decidido no informar a nadie de lo que habían encontrado. Habían preferido morir allí, en silencio, para proteger el legado de aquel lugar sagrado. Aaron se apartó de la mesa y respiró profundamente. La sensación que lo invadió mezclaba admiración y tristeza. Aquellas personas habían llevado el sentido del deber a un nivel casi incomprensible. La montaña no solo había sido testigo de su sacrificio, sino también guardiana de sus memorias. Él, en cambio, había llegado allí por un impulso más personal, por una necesidad emocional que ahora se entretejía con algo mucho más grande que él. Y sin embargo, comprendía con claridad que la verdad debía ser conocida, pero no a cualquier precio. No podía permitir que aquel santuario fuera profanado. No podía permitir que la última voluntad de los que allí descansaban fuera ignorada. Al acercarse a una de las paredes, sus ojos fueron atraídos por un símbolo repetido varias veces. La figura de una montaña atravesada por 3 líneas horizontales. Lo había visto antes en el primer salón, pero allí, en aquel contexto, parecía adquirir un significado más profundo. Se acercó para observarlo mejor, pasando los dedos sobre las marcas. La piedra parecía más suave en esas secciones, como si hubiera sido pulida por quienes lo tallaron. Aunque no podía descifrar el lenguaje, la imagen evocaba una idea ancestral, una especie de mensaje intemporal. Debajo de uno de los símbolos, encontró una inscripción escrita en varios idiomas, algunos antiguos y otros modernos, pero todos comunicando la misma frase. La montaña recuerda a quienes recuerdan a otros. Aquello resonó dentro de él como un eco, como si se tratara de un llamado o de un juicio silencioso dirigido a su propia alma. Sintió entonces un impulso que lo recorrió con la fuerza de una corriente eléctrica. Sabía lo que debía hacer. No podía dejar los diarios, las notas y los objetos personales de los fallecidos en ese lugar olvidado. Tenía que llevarlos al exterior, no para revelar la ubicación del santuario, sino para devolverles a las familias la historia que merecían, para ofrecerles claridad, paz, cierre. Era un acto que honraba tanto la memoria de los muertos como la consigna ancestral inscrita en la piedra. Y también honraba a su padre, que había dado su vida por los demás, confiando en que la verdad algún día vería la luz. Aaron comenzó a seleccionar cuidadosamente los cuadernos más recientes y las pertenencias que podían aportar información vital. Los guardó en su mochila con una atención casi ritual, consciente de que cargaba con fragmentos de vidas ajenas, con pedazos de historias que habían permanecido silenciadas durante demasiado tiempo. Se aseguró de no tocar los restos, de no alterar nada más allá de lo indispensable. Cuando terminó, se detuvo frente al nicho de su padre una vez más. En el silencio sepulcral, murmuró una promesa apenas audible. Le aseguró que llevaría la verdad al mundo, que protegería el santuario, que honraría su sacrificio. Y sintió, en lo más profundo de su ser, que la montaña aprobaba esa resolución. Luego se giró y se internó nuevamente en el túnel, su linterna guiándolo a través de la oscuridad como un faro tembloroso. Sabía que el camino de salida sería difícil, que la montaña no facilitaría su regreso. Pero dentro de él ardía una fuerza que jamás había sentido antes. No era solo un hijo en busca de respuestas. Ahora era el portador de muchas voces, de muchas memorias, y ninguna tormenta ni sombra de la caverna iba a detenerlo. La montaña había comenzado a revelar sus secretos, pero lo más importante aún estaba por venir. El ascenso hacia la verdad y hacia la luz acababa de empezar. El regreso por los túneles fue más lento y arduo que el descenso inicial. Aaron avanzaba con el peso adicional de los diarios y objetos que había guardado en su mochila, pero más pesado aún era el significado de aquello que cargaba. Cada paso lo alejaba del santuario oculto y lo acercaba nuevamente al mundo exterior, al frío implacable del viento y a la vida que había dejado atrás en la superficie.
La linterna iluminaba apenas unos metros delante de él, proyectando sombras alargadas que parecían moverse al ritmo de su respiración. Las paredes del túnel parecían estrecharse a veces, como si la montaña quisiera retenerlo un poco más en su interior, como si no estuviera dispuesta a dejarlo marchar sin enfrentar antes una última prueba. Sin embargo, Aaron continuaba con una determinación firme, guiado por la promesa que había hecho frente al nicho de su padre y por la necesidad de llevar la verdad al exterior. La humedad del aire se hacía más pronunciada a medida que avanzaba, y el frío parecía calar más profundamente en sus huesos. La sensación de estar siendo observado por la montaña se intensificaba, pero ya no le provocaba temor. Al contrario, se sentía acompañado. Aquella presencia silenciosa que antes lo inquietaba se había convertido en una especie de fuerza protectora, como si la montaña lo escoltara hacia la salida con solemnidad. A pesar de las dificultades físicas, Aaron sentía una claridad interior que no había experimentado en años. La historia de su padre, que hasta entonces había sido una herida abierta, comenzaba a convertirse en una fuente de paz. Su muerte, aunque dolorosa, había sido marcada por la nobleza, y ahora él tenía la responsabilidad de honrarla. Finalmente, tras avanzar por un tramo particularmente estrecho y resbaladizo, vislumbró un leve destello al final del túnel. Se detuvo para confirmarlo. Era luz natural, una luz tenue, pero incomparablemente más viva que la que ofrecía la linterna. Aaron aceleró el paso con precaución, sintiendo cómo su corazón comenzaba a latir con más fuerza. Cuando llegó al umbral que lo separaba del exterior, respiró profundamente, llenándose los pulmones de aire helado. La puerta de piedra que había forzado horas antes se mantenía entreabierta, como si lo hubiera estado esperando. Empujó con cuidado hasta abrir un espacio lo suficientemente amplio para pasar. El aire frío azotó su rostro de inmediato. Un golpe brusco que parecía darle la bienvenida de vuelta al mundo de los vivos. El cielo estaba cubierto por nubes densas que se movían con rapidez, arrastradas por un viento feroz. Apenas dio un paso fuera del túnel cuando una ráfaga lo golpeó con tal fuerza que tuvo que inclinarse hacia adelante para evitar perder el equilibrio. La tormenta no había remitido, de hecho parecía haber empeorado. La nieve caía con violencia y el sonido del viento se mezclaba con el crujido de la montaña. Aaron sabía que el descenso sería extremadamente peligroso, pero no tenía alternativa. No podía quedarse allí esperando a que el clima mejorara. Su misión no podía detenerse. El camino hacia abajo comenzó de inmediato a poner a prueba sus fuerzas. La nieve acumulada ocultaba irregularidades del terreno, y cada paso podía convertirse en una caída mortal. A pesar de ello, Aaron avanzaba con cuidado, recordando cada instrucción que su padre le había enseñado sobre el descenso en condiciones peligrosas. Cada movimiento debía ser calculado. Cada apoyo debía verificarse. El viento era como un enemigo invisible que intentaba derribarlo a cada instante. Por momentos, la sensación de avanzar contra una fuerza implacable le recordaba a las historias que su padre solía contarle sobre rescates en medio de tormentas, donde lo único que podía salvar a un hombre era su propia tenacidad. Tras un tiempo que se le hizo interminable, distinguió sombras borrosas moviéndose entre la nieve. Al principio pensó que se trataba de una ilusión provocada por el cansancio extremo o por el vaivén del viento. Pero a medida que avanzaba, las figuras se volvieron más claras. Eran personas. Un grupo de rescatistas subía por la montaña, avanzando a pesar del clima adverso. Parecían haber salido en su búsqueda. Aaron sintió un alivio repentino, una mezcla de sorpresa y gratitud. Se detuvo y levantó la mano para hacerse visible. Uno de los rescatistas señaló en su dirección y comenzó a acercarse con pasos rápidos y firmes, seguido por los demás. Cuando finalmente lo alcanzaron, Aaron estaba exhausto, casi sin aliento, pero consciente. Los rescatistas lo rodearon, cubriéndolo con mantas térmicas y ayudándolo a estabilizar su respiración. Le preguntaron si estaba herido, si había sufrido una caída, si había perdido a alguien. Aaron negó con la cabeza, incapaz de explicar aún lo que había vivido bajo la montaña. Lo único que dijo, con voz ronca y quebrada por la emoción, fue: «Lo encontré». Los rescatistas intercambiaron miradas confundidas, sin comprender por completo el significado de sus palabras, pero conscientes de que aquello era importante.
Todo el camino de regreso al campamento base se convirtió en una lucha constante contra el frío, el viento y el cansancio acumulado. Sin embargo, Aaron sentía una fuerza interior que lo mantenía firme, un impulso que no provenía de su cuerpo, sino de su espíritu. Cada paso lo acercaba más al momento en que podría revelar todo lo que había descubierto, en que podría compartir el sacrificio de su padre con quienes merecían saberlo. Cuando por fin llegaron a la tienda principal del campamento, lo recibieron con bebidas calientes, mantas adicionales y un equipo médico dispuesto a revisarlo. Pero Aaron insistió en hablar antes de que cualquier examen comenzara. Reunidos alrededor de él, los rescatistas y responsables del campamento escucharon en silencio mientras Aaron relataba lo sucedido. La puerta oculta, la caverna, los nichos, los restos de los antiguos montañistas, los diarios de los rescatistas fallecidos y, por supuesto, la verdad sobre su padre. Al principio, algunos dudaron. Era una historia difícil de creer, casi fantástica. Pero a medida que Aaron sacaba de su mochila los cuadernos, las insignias, las pertenencias cuidadosamente guardadas, el escepticismo comenzó a desvanecerse. Los objetos eran reales. Las letras, las fechas, los nombres. Todo era consistente. La verdad era innegable. Una decisión fue tomada entonces por las autoridades. Había que investigar. Había que confirmar cada detalle del testimonio de Aaron para dar validez oficial a lo descubierto. Sin embargo, él dejó claro que jamás revelaría el lugar exacto del santuario. Lo defendió con firmeza. Aquello no era un sitio para excavadoras ni para turistas. Era un templo de los muertos, un refugio de historias humanas que solo debía ser alterado para devolver la verdad a sus familias, nunca para ser exhibido. Los rescatistas lo apoyaron, comprendiendo que ciertas verdades debían manejarse con respeto. La noticia comenzó a expandirse lentamente, primero entre los miembros del equipo de rescate, luego hacia las instituciones, y como consecuencia natural de aquella revelación, se organizó una ceremonia pública para honrar a Benjamin Hayes y a los demás rescatistas que habían dado su vida en aquella misión. Aaron no sabía qué esperar de ese día, pero cuando llegó al lugar designado, vio que decenas de personas se habían reunido, familiares de los fallecidos, miembros de la comunidad montañista, autoridades y periodistas. El ambiente estaba cargado de solemnidad, pero también de orgullo. Los nombres fueron leídos en voz alta, acompañados de palabras que hablaban de sacrificio, valentía y humanidad. Cuando pronunciaron el nombre de su padre, Aaron sintió que el aire se detenía un instante y una calidez profunda lo envolvía. Su madre estaba a su lado, con lágrimas que no sabía si eran de tristeza o de alivio. Pero él la tomó de la mano para que sintiera que su dolor compartido había encontrado por fin un cierre. Cuando la medalla póstuma fue entregada a su madre, algo dentro de Aaron pareció enderezarse. La herida que había llevado durante tantos años, aquella ausencia inexplicable que lo había perseguido desde la niñez, comenzaba a sanar. Ahora sabía la verdad. Ahora podía mirar hacia adelante sin arrastrar ese peso silencioso. Y lo más importante, el sacrificio de su padre no había sido en vano, y su memoria había sido honrada como merecía. Días después de la ceremonia, Aaron regresó solo a las montañas, no para escalar, no para desafiar la altura, sino para caminar en silencio entre las rocas y sentir nuevamente la presencia de su padre. Se detuvo en una ladera donde el viento soplaba suavemente y cerró los ojos. Recordó las palabras de la inscripción en el santuario. La montaña recuerda a quienes recuerdan a otros. Murmuró esas palabras como una plegaria, como una promesa. Sabía que la montaña jamás olvidaría a su padre, y él tampoco lo haría. El viento sopló con un ritmo suave, casi afectuoso, como si la montaña respondiera a su reverencia. Aaron abrió los ojos y contempló el horizonte. La nieve brillaba bajo la luz del sol, y por primera vez desde su infancia, sintió que la montaña ya no era un enigma doloroso, sino un hogar. Un lugar donde, de alguna manera inexplicable, la vida y la muerte coexistían en equilibrio perfecto. Y mientras respiraba ese aire puro y frío, comprendió que aunque la montaña guardaba muchos secretos más, él ya no necesitaba descubrirlos. Había encontrado lo que más importaba: la verdad sobre su padre, la paz en su propia alma y el sentido de su propio camino. Con pasos lentos pero firmes, comenzó a descender.
El futuro lo esperaba abajo, pero ahora caminaba con la ligereza de quien ya no teme a las sombras ni a los silencios, porque sabe que la verdad, cuando finalmente se revela, ilumina hasta los rincones más profundos de la oscuridad. Suscríbete para ver las siguientes historias. Mira los otros videos del canal. Comparte este video con tus amigos.